Bueno, ya siendo la hora indicada. Amigo, buenas noches. Mi nombre es Héctor Jiménez y a nombre de la página Difusores de la Historia de Tacna, les damos la bienvenida hoy 21 de mayo del 2024 a este evento virtual, no sin antes indicar que nuestro mayor anhelo como página, como grupo, es el esfuerzo que va dirigido a difundir la historia de Tacna. Entonces, iniciamos este ciclo de ponencias que se realizarán en conmemoración de la Batalla del Campo de la Alianza y Morro de Arica. En ese sentido, hoy tenemos un invitado de lujo. Desde Bolivia, don Jorge Abastoflor Frey. Él es politólogo, docente en Escuela de Altos Estudios Nacionales de Bolivia, en temas como historia crítica de Bolivia, problemática marina, etc. Asimismo, docente en Escuela Militar de Ingeniería, en temas como proceso de independencia de Bolivia, Confederación Peruano-Boliviana y Guerra del Pacífico. Muy buenas noches, Jorge. Bienvenido a Tacna virtualmente, claro está. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche y contento de poder revisar los temas históricos que nos llaman siempre, que nos convocan y que tienen eh, una gran audiencia debido a que tocan fibras que no tienen que ver solamente con la historia, sino también tienen que ver con el presente. Entonces, contento de poder compartir este espacio contigo y conversar también con la audiencia acerca de la Guerra del Pacífico. Y en este momento, el día de hoy, de la batalla de Tacna. Correcto. Entonces, vamos a empezar con la exposición de Jorge, denominada El Ejército Boliviano y la Batalla del Campo de la Alianza. No sin antes recordar a todos nuestros seguidores que nos ayuden compartiendo la transmisión. También pueden realizar sus preguntas al final, que van a ser leídas y absueltas. Asimismo, ayúdenos dando like a la página y también síganos en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Adelante, Jorge. ¿Vas a compartir algún material? Sí, si me das la autorización, comparto en este momento. Sí, vamos. Todavía no me permite compartir. A ver, vamos acá. Eh, ya, ahora sí, a ver. Intenta. Ok. Sí, no sé si lo podemos apreciar. Todavía no, todavía está negra. Ya podemos ver algo. A ver si lo agrandas, porque está en diapositivas. ¿Qué tal? Correcto. Sí, ahora sí, se ve todo. Bien, Jorge, adelante. Bien, abuelo de pájaro, la Guerra del Pacífico hasta el momento en el que llegamos a la batalla de Tacna. No sin antes expresar que la batalla de Tacna o la batalla del Alto de la Alianza o batalla del Campo de la Alianza es la batalla más importante de la Guerra del Pacífico sin lugar a dudas. No existe otra batalla que tenga el contenido o la fuerza estratégica que tiene esta batalla y por supuesto le vamos a dedicar mucho más tiempo a hablar de este evento, pero obviamente repasar un poco lo que sucedió con la guerra del Pacífico es importante. Vamos a recordar que según la historiografía tradicional, bueno, la guerra comienza, ¿por qué? Porque supuestamente Bolivia aumenta el impuesto del quintal de salitre a las empresas chilenas y lo eleva a 10 centavos. Lo cual no es cierto, ¿no? Y ahí, desde ese mismo momento ya se comienza a tergiversar completamente la historia. ¿Para qué? Para hacer ver a Bolivia como si fuese el malo de la película y salvar las responsabilidades tanto chilenas como peruanas en el desencadenamiento del conflicto. Lo que sucede es que la Compañía Anónima de Salitres de Antofagasta había establecido un acuerdo con el Estado boliviano que tenía que ser refrendado por el Congreso boliviano y no fue refrendado por el Congreso boliviano sino hasta el año de 1888, momento en el que se le establece por primera vez un impuesto, es decir, no se le modifica
por supuesto que no se le aumenta ni se le disminuye el impuesto, sino que se le aplica un impuesto de 10 centavos a esa empresa y esto es lo que supuestamente va a desencadenar la guerra del Pacífico y en realidad no es un tema álgido como para desatar una guerra, porque las leyes en aquella época, tanto para Perú, para Chile y para Bolivia, en este aspecto de los recursos naturales, eran bastante similares, entonces no hay lugar a equivocarse en este aspecto. Después de que sucede esto, ya se va a desencadenar el conflicto. En teoría debió haberse desencadenado en 1878, pero es decir, a terremotos y un tsunami que se produce, entonces se retrasa el comienzo de la guerra hasta el año de 1879, cuando el 14 de febrero de 1879 desembarcan tropas chilenas en el puerto boliviano de Antofagasta y a partir de ese momento comienza la expansión de las tropas chilenas sobre territorio boliviano, habiendo una batalla, un combate muy importante en este territorio que es el combate de Calama. Desde que se detecta la fuerza chilena, que es en la primera semana de enero, que se detecta que la fuerza chilena expedicionaria está ya en mar territorial boliviano, hasta el momento en el que se produce el combate de Calama, que es el 23 de marzo de 1879, el Estado boliviano está tratando de que el Estado peruano responda al Tratado de Alianza Mutua, de Defensa Mutua de 1873 que se había firmado entre Perú y Bolivia. Pero el Estado peruano va retrasando esta decisión todo lo más que puede, seguramente con la esperanza de no verse involucrado en el conflicto que en ese momento era entre Chile y Bolivia. Finalmente, el 23 de marzo de 1879, con el combate de Calama, todo el territorio costero boliviano y el territorio de Atacama queda en poder de Chile y a las puertas ya del Perú. Calama, de hecho, queda en la frontera, en lo que era la frontera entre Perú y Bolivia, y el Perú, bueno, todavía no reaccionaba ante semejante amenaza, pues una vez que se ha tomado ya todo el territorio boliviano, el 5 de abril, eh, Chile le declara la guerra tanto a Perú como a Bolivia simultáneamente, y ya en ese momento es el Estado peruano el que le dice a Bolivia, bueno, pues, sumemos esfuerzos para luchar la guerra. Pero hay que recordar que el Estado peruano se hizo de la vista gorda desde enero de 1879 hasta ese 5 de abril de 1879, habiendo un embajador boliviano en la capital Lima pidiendo que el Estado peruano responda a lo que ya era una invasión en regla a mar territorial boliviano y luego territorio boliviano, ya tierra boliviana. Bien, se produce entonces eh, la, la activación del tratado de el Estado boliviano va a desplazar tropas hacia el Perú para defender territorio peruano. El ejército boliviano no va a defender territorio boliviano en, en, en toda la guerra. Lo que va a hacer es defender territorio peruano y lo va a hacer, y lo va a hacer en en distintas batallas, desde Pisagua hasta la batalla de Tacna. Bolivia va a defender el puerto peruano de Pisagua con una división que prácticamente va a ser aniquilada, la, la división boliviana, y va a participar en la batalla de San Francisco, en la batalla de Tarapacá. Posteriormente va a participar, por supuesto, de la batalla de Tacna, y tropas bolivianas van a estar presentes en la defensa de Arica.
¿Por qué es importante mencionar esto? Porque normalmente se piensa que Bolivia, al menos así, así se puede ver mediante el Internet, que Bolivia solamente participa con unidades limitadas en un momento en particular, cuando en realidad desde el desembarco de Pisagua hasta la batalla de Tacna y posteriormente inclusive la batalla de Arica, las tropas bolivianas van a estar presentes en el conflicto y van a defender territorio peruano. Entonces, de alguna manera que es incomprensible a primera vista, se ha tratado de borrar la presencia del ejército boliviano en todo el conflicto. ¿Por qué sucede esto? Podemos analizarlo con más detenimiento posteriormente, eh, pero desde mi punto de vista es simplemente para salvar las responsabilidades políticas que vienen después de que termina la guerra del Pacífico. No es lo mismo justificar una guerra desde una posición de victoria que desde una posición de derrota. Y lamentablemente la guerra del Pacífico fue una derrota tanto para Perú como para Bolivia. Entonces, querer defender aquello, por supuesto que no va a llevar a gente con un carácter no tan bien formado a querer arrojar la responsabilidad sobre otras personas. Y eso va a suceder tanto en el Perú como en Bolivia. El, el único problema es que en el Perú se hace énfasis. Muy bien, estamos viendo en la pantalla unas imágenes de la campaña marítima que a pesar de los grandes esfuerzos que hace la flota peruana, pues al final el mar va a quedar en posesión de Chile y esa va a ser una variable fundamental para entender cómo se desarrolla el conflicto en lo posterior. Como decíamos anteriormente, se va a desarrollar después de la campaña marítima, la campaña de Tarapacá, en donde tropas bolivianas van a participar de la batalla de San Francisco y tropas bolivianas van a participar de la batalla de Tarapacá. Lo que sucede de forma posterior a el desembarco de Pisagua, donde, como he dicho anteriormente, pues se va a producir la inmolación de una división boliviana queriendo atajar el desembarco de 14,000 hombres chilenos. Bien, mientras tanto van a suceder también ciertos eventos de menor intensidad, pero muy importantes para Bolivia dentro del territorio de Atacama, especialmente el combate de Tambillo, que es muy interesante porque es una victoria boliviana que le va a permitir al ejército boliviano recuperar la población de San Pedro de Atacama y otro par de poblaciones, devolviéndolas temporalmente a poder boliviano. Va a llegar entonces la lamentada campaña de Tacna. Eh, hay el desembarco de las tropas chilenas en Hilo. Posteriormente al desembarco de las tropas chilenas en Hilo se va a producir la batalla de Los Ángeles el 22 de marzo de 1880, donde una división, un cuerpo de ejército peruano va a ser derrotado en la batalla de Los Ángeles. Y posteriormente va a haber una espera, el ejército chileno estaba esperando una reacción del ejército aliado, atraer al ejército aliado, lo cual no va a suceder, y eventualmente el ejército chileno va a avanzar hacia el sur, hacia la población de Tacna, en donde se encuentra refugiado el ejército aliado del sur. La batalla se va a producir el 26 de mayo de 1880 y ya hablaremos de este tema en particular, que es lo que nos congrega, por supuesto, esta noche. Pero es importante destacar que antes de que se produzca la batalla, se dan varios eventos que son fundamentales para entender lo que sucede en la propia batalla.
es evidente que el gobierno peruano no apoya al ejército aliado del sur de la forma en que debería apoyar a ese ejército. Y muchas personas dirán, pero ¿por qué se necesita apoyar a este ejército si se puede plantear la batalla en otro lado, si se puede inclusive combatir en Lima, como el propio presidente peruano pensaba? El ejército aliado del sur concentraba las mejores tropas que tenía tanto Perú como Bolivia. Ahí estaba lo mejor, los oficiales profesionales, los soldados profesionales estaban allí en Tacna y por eso era necesario apoyar a ese ejército. Y el gobierno peruano, lo primero que hace, el presidente peruano lo que hace es dividir al ejército aliado del sur, de tal forma que crea un ejército, un primer ejército aliado del sur y un segundo ejército aliado del sur, con un criterio realmente incomprensible desde cualquier punto de vista militar, político, económico, o el punto de vista que ustedes quieren, divide al ejército, lo descuartiza, de tal forma que en Tacna se van a concentrar cerca de 6.000 soldados peruanos y un poco más de 5.000 soldados bolivianos, para hacer un total de algo más de 11.000 soldados aliados que tienen que enfrentarse a un ejército chileno que, dependiendo de la fuente, nos van a decir que tiene entre 17.000 y 22.000 hombres. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible dejar a este ejército que en el peor de los casos tiene la mitad de tropas que el ejército invasor chileno? Obviamente hay que comenzar por felicitar el gran esfuerzo y la lógica con la que actuaron los invasores chilenos en ese momento, la logística que implementaron para colocar un ejército de esa magnitud en Tacna. Estamos hablando de colocar un promedio de unos 18.000 hombres en Tacna para combatir al ejército aliado. Y el ejército aliado de dos países apenas logra sumar 11.000 hombres. Desde ese momento ya podemos anticipar que la batalla va a ser tremendamente dura y por supuesto que las probabilidades están en contra del ejército aliado. ¿Cómo es posible que el ejército peruano sea prácticamente equivalente al ejército boliviano en su propio territorio? Y lo que sucede es que el presidente peruano, ordena que las tropas peruanas que están en Arequipa, que las estimamos en unos 5.000 hombres, y las tropas peruanas y bolivianas que están en Arica, que las estimamos en alrededor de 2.000 hombres, no puedan asistir a esta que es la principal batalla de la Guerra del Pacífico, y que se planteaba de esa manera desde el principio. Es decir, los actores que participaron en esta batalla sabían que esta era la batalla definitiva. Los recursos de ambos países aliados, de Perú y de Bolivia, dictaminaban que eso fuera así. No se hubiese podido hacer otro gran esfuerzo logístico para reunir un ejército y enfrentar al ejército invasor chileno en otro momento. Simplemente no daban las fuerzas, especialmente a Bolivia, no le daban las fuerzas porque Bolivia había experimentado una serie de desastres naturales durante toda la década de los años 70 y realmente hizo un esfuerzo sobrehumano para poder defender territorio peruano durante la Guerra del Pacífico, un esfuerzo sobrehumano que va más allá de lo comprensible naturalmente. Y podemos hablar también acerca de lo mucho que enfrentó Bolivia en este periodo, y a pesar de eso concurrió a la defensa del territorio del aliado, cosa que no se puede decir del Perú con respecto a Bolivia. Esto tiene que quedar tremendamente claro. El Perú en ningún momento defendió 1 centímetro cuadrado de territorio boliviano, lo cual no sucedió con el ejército
con el ejército boliviano, que defendió territorio peruano desde Pisagua hasta Tacna, hasta Arica. Entonces, así descuartizado, dividido, el ejército aliado tiene que enfrentarse a un ejército chileno que con serias dificultades llega hasta la población de Tacna. Comencemos por ese tema. He escuchado voces que dicen que no, que en Arequipa no habían 5.000 hombres, había menos, no, que en Arica era necesario conservar alguna guarnición. Von Moltke, el gran teórico de la guerra, nos dice, lo lógico es marchar divididos y combatir concentrados. Esta era la batalla principal, aquí debió reunirse el núcleo principal de las tropas aliadas. Los 11.000 hombres aliados que combatieron en Tacna, más los 5.000 peruanos que estaban en Arequipa, más los 2.000 peruanos y bolivianos que estaban en Arica, podrían haber enfrentado con una mejor probabilidad de éxito al ejército chileno de haber estado reunidos. De eso no existe ninguna duda. Pero ya partir de inicio con un ejército que está en inferioridad, en amplia inferioridad numérica, ya disminuye la probabilidad de tener éxito en la batalla. Muy bien, entonces tenemos este escenario complejo. El ejército aliado forma en dos líneas consecutivas, sin una reserva detrás de ellos. ¿Por qué? Porque es necesario poner toda la carne al asador en ese momento, dado el tamaño que tiene el ejército chileno. Y el ejército chileno forma con 5 divisiones. Hay que recordar un aspecto esencial, y es que el comandante chileno, que es Baquedano, toma de cada una de las divisiones, de las 5 divisiones que tiene, toma un regimiento para conformar una reserva general. ¿Qué es lo que significa esto? Que en la práctica fueron 6 divisiones chilenas las que se presentaron en el campo de batalla. Después de mucha discusión y de haberse presentado varios planes, el plan que va a regir el comportamiento chileno es un plan bastante simple. Un ataque frontal que, como todo el mundo sabe, es el más tosco, el más burdo, el más sangriento, pero en el que el general chileno, Baquedano, tiene la esperanza de poder utilizar esa superioridad numérica y la superioridad de su caballería y de su artillería para poder aplastar la resistencia aliada. Es decir, no tiene una connotación especial la estrategia que se plantea. Es simplemente colocar todo sobre el campo de batalla en un ataque frontal, en donde se le va a dar énfasis al ala derecha chilena para impactar con mayor fuerza en el ala izquierda aliada. Esa es la idea que tiene el ejército chileno, que es algo bastante razonable, hay que decirlo. Algo bastante razonable ante las dificultades que se plantean por el propio terreno en este momento y por el hecho de que el ejército aliado al menos comienza o va a comenzar la batalla en actitud defensiva. Bien, del otro lado, más bien del bando aliado, hay ideas interesantes que es necesario también mencionarlas. El ejército chileno quiere llegar al punto donde se encuentra el ejército aliado y enfrentarlo con un ataque frontal. Es una estrategia bastante simple. En cambio, del lado aliado hay más bien creatividad para poder enfrentar esta amenaza que está llegando a su momento culminante, que, como hemos dicho, la batalla de Tacna es la batalla más importante que se libró en la Guerra del Pacífico, durante la Guerra del Pacífico. Dos cosas quiero destacar. Primero, que los comandantes bolivianos
se resistían a entablar una batalla cerca o en la población de Tacna. Todo lo contrario a lo que sucedía del lado peruano. Del lado peruano existía este empecinamiento de llevar adelante la batalla o en la población de Tacna o cerca de la población de Tacna para seguramente mostrar que se estaba defendiendo las poblaciones peruanas. Pero esta es una decisión tremendamente complicada y por supuesto que va a tener repercusiones negativas para la propia población de Tacna luego de la batalla. El mando boliviano planteó desde el inicio que debía encontrarse al ejército chileno en plena marcha en la región de Sama. ¿Por qué la región de Sama? Los comandantes bolivianos recordaban todavía una invasión que había realizado el ejército boliviano a territorio peruano el año de 1842, después de que se produjo la batalla de Ingavi. Y recordaban los comandantes bolivianos que el ejército boliviano sufrió su peor derrota en esta invasión en territorio peruano en la zona de Sama, precisamente. Y recordaban los comandantes bolivianos la habilidad con la que se montó una defensa eh, y un hostigamiento activo sobre las tropas bolivianas en la zona de Sama. En otras palabras, los comandantes bolivianos reconocieron la habilidad que tuvieron los comandantes y los combatientes peruanos para propinarle una derrota importante al ejército boliviano en la zona de Sama el año de 1842. Y querían replicar ese buen ejemplo que había dado el mando peruano, la tropa peruana en la batalla de Sama. Pero ahora eran los peruanos los que no querían llevar adelante una operación precisamente en esa zona en donde existía una probabilidad mayor de afectar la vanguardia del ejército chileno. Este aspecto para mí es tremendamente llamativo. ¿Por qué? Porque en principio hay un reconocimiento de parte del mando boliviano, muchos de los cuales, muchos oficiales de ese mando boliviano habían estado presentes inclusive en los eventos que se sucedieron en 1842. Y este reconocimiento que se hace a una campaña exitosa que libran tropas peruanas en 1842, y a la par tenemos un desconocimiento de los propios mandos peruanos de aquel éxito que hubo en Sama el año de 1842, lo cual para mí obviamente resulta tremendamente incomprensible. Bien, se descartó finalmente el encontrar al ejército chileno en la zona de Sama, como el mando boliviano había propuesto. Va a haber otra idea muy importante que era sigue su avance el ejército chileno y acampa en la zona de Quebrada Honda, que se encuentra, si la memoria no me falla, a unos 20 o 30 kilómetros de Tacna. Ahí en Quebrada Honda establecieron su campamento las tropas chilenas y Narciso Campero, que es el comandante del ejército aliado, propone realizar un ataque sorpresa sobre el ejército chileno en Quebrada Honda. Entonces hay un debate nuevamente, pero finalmente se impone la visión del mando boliviano y se lleva adelante este ataque, pero con un mal éxito. No se produce, no se produce la batalla como debió producirse por varios factores. La neblina, la camanchaca, que invade la región en esta época del año, es importante, es un factor importante. La tremenda inexperiencia o inhabilidad, no sé, de los guías que están en esa región, que van a mal guiar al ejército aliado, como lo habían mal guiado en otros momentos de la guerra, lo cual obviamente es un motivo de estudio. Hay que verificar qué fue lo que pasó, por qué fueron tan malos los guías durante la guerra, los guías aliados durante la guerra del Pacífico.
No es la única vez en que fracasan notablemente en guiar al ejército aliado. Entonces, obviamente tenemos que preguntarnos qué fue lo que pasó. Y finalmente, la desconexión de las tropas, que yo la atribuyo al hecho de que bolivianos y peruanos no habían logrado todavía la cohesión de un ejército para poder apoyarse y para poder seguirse mutuamente en situaciones como esta, que son obviamente de gran peligro, de gran responsabilidad, como una marcha para tomar contacto con el enemigo. Entonces fracasa, se producen enfrentamientos aislados, pero en definitiva el ataque por sorpresa fracasa completamente y las tropas del ejército aliado tienen que volver hacia su posición original en la meseta de Intiorco. ¿Para qué? Para librar la batalla defensiva que ya se había pensado anteriormente librar. Esos dos momentos a mí me parecen clave eh, para poder señalar. Yo creo que el ejército aliado debió haber tenido más éxito en la región de Sama, como se había propuesto al inicio, y debió haberse planificado mejor o debió haberse ejecutado mejor este ataque por sorpresa que se intentó llevar hacia la quebrada Honda. Pero lo último que debió hacerse es esperar al ejército chileno cerca de la población de Tacna, en la meseta de Intiorco. Al final se tiene que librar la batalla en la peor situación posible, muy cerca de una población donde una enorme cantidad de personas civiles están en una situación de riesgo muy grande. Bien, entonces hay creatividad estratégica de un lado, hay simpleza estratégica del otro. En este caso, gana la simpleza que es presentada, que es planteada por el ejército chileno. Y eso obviamente hay que considerarlo. Muchas veces lo más simple es lo mejor. Bien, forman entonces los ejércitos. El ejército chileno se forma eh, básicamente en 6 cuadros diferentes, son 5 divisiones más la reserva general, reforzado el flanco derecho de los chilenos para impactar con mayor fuerza en el ala izquierda de los aliados. Y del lado de los aliados, 2 líneas sucesivas sin ninguna reserva. ¿Por qué? Porque no existen la cantidad de tropas suficientes como para poder colocar una verdadera y amplia reserva general. Comienza las incidencias de la batalla con un intercambio de artillería, que hay que decirlo, es un intercambio que es poco menos que positivo. De hecho, es tremendamente negativo, revela una seria falencia técnica de parte de los artilleros de ambos bandos, tanto del ejército chileno como del ejército aliado. Se desempeñaron de una forma, podríamos decir que hasta negativa, porque no lograron realizar ningún efecto considerable, ningún efecto que merezca anotación, ni la artillería chilena sobre el ejército aliado, ni la artillería aliada sobre el ejército chileno. El ejército chileno tiene el doble de piezas de artillería que el ejército aliado, unas 35 piezas ahí en la batalla misma, pero todas las piezas de artillería que tiene el ejército chileno son de última generación, piezas Krupp, que tienen tecnología shrapnel. La munición tiene tecnología shrapnel. Es una munición que no explota al contacto con el suelo, con la superficie, sino que explota antes de llegar al suelo, lo cual causa un daño mucho mayor sobre las tropas a las que se ataca. Del lado boliviano hay 17 piezas de artillería, es la mitad de piezas de artillería, pero solamente 6 son de última generación.
que son estas mismas piezas Krupp. Todas esas piezas de última generación son aportadas por el ejército boliviano. Las piezas de artillería que aporta el ejército peruano son piezas obsoletas de artillería. Las piezas más modernas, todas las 6 son aportadas, las Krupp son aportadas por el ejército boliviano, pero también son manejadas con impericia, lo mismo que había sucedido en el lado chileno. Hay una anécdota de una rabona que está corriendo, una rabona boliviana que está corriendo en la línea de batalla y de repente una, una munición le cae a los pies, se le habían disparado a la rabona. Hay que decir que qué poca madre de los artilleros, pero de repente estaban haciendo pruebas para la batalla que ya se aproximaba, entonces querían probar la artillería con la rabona. La munición cayó hasta el suelo, se enterró en la arena y no llegó a explotar nunca. Y esto nos muestra realmente la enorme impericia que había en los artilleros chilenos en aquel momento. La Rabona inclusive llega a observar cómo se entierra la pieza y le da un puntapié y se ríe y hace bromas con los soldados. Entonces, este tipo de anécdotas nos relatan de la falta de formación técnica que tenían en ese momento los artilleros, tanto chilenos como aliados, durante la batalla de Tacna. Ahora, obviamente esto lo podemos atribuir al hecho de que la Guerra del Pacífico significó un enorme cambio tecnológico que cambió la guerra para siempre en territorio americano y que venía cambiando la guerra en otras regiones del planeta. Durante la década del 60 del siglo XIX ya se habían producido la guerra de secesión en Estados Unidos y la guerra franco-prusiana, en donde se introdujeron estos nuevos armamentos que marcan un corte entre lo que era el armamento hasta ese momento y lo que va a ser el armamento ya incluso hasta la Primera Guerra Mundial. Y se van introduciendo, por supuesto, estas mejoras. Algunas de las mejoras son bien asimiladas en el campo de batalla, como por ejemplo la introducción de los fusiles Combline de última generación que utilizó el ejército chileno y la utilización también las armas Remington, que fue llevada adelante por el ejército boliviano también en la Guerra del Pacífico. Este cambio resultó positivo. Pero en el caso de la artillería, ahí se ve una seria deficiencia de los artilleros y se ve una seria necesidad de mejorar el adiestramiento de los combatientes que se encargan de esas áreas. No habiendo un resultado, entonces, palpable de la utilización de la artillería ni de uno ni del otro lado, entonces obviamente ya van a comenzar a acercarse las tropas de infantería. Los aliados van a esperar en primera instancia en situación defensiva y por supuesto, como marca la lógica, las tropas chilenas tienen que llevar adelante el primer esfuerzo, acercarse hacia las líneas aliadas. El flanco izquierdo del ejército aliado va a sufrir desde el principio un mayor desgaste. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho desde el principio, el ejército chileno colocó un mayor peso, una mayor cantidad de tropas, una mayor cantidad de recursos en su flanco derecho. Entonces, es allí donde realmente la batalla va a tener lugar. Ese es el lugar más importante de la batalla de Tacna. El flanco izquierdo aliado y, por supuesto, el correspondiente flanco derecho chileno. Es ahí donde se va a definir la batalla. Tanto va a ser el efecto que va a tener la presión del ejército chileno sobre el ala izquierda boliviana que se van a requerir tropas de refuerzo. Las únicas tropas de reserva que existen para todo el ejército que la constituyen una agrupación de combatientes con chaqueta roja.
Son dos batallones bolivianos, el batallón Alianza, conocidos como los Colorados de Bolivia, y otro batallón boliviano que es el batallón Aroma, que también tenían una casaca roja y que se los conocía como los coloradillos. La historia, por supuesto, ha exaltado el trabajo que hicieron los Colorados de Bolivia, el batallón Alianza, pero ha olvidado que junto a ellos estaba el batallón Aroma, que también participó heroicamente de la batalla junto a los Colorados de Bolivia, estos coloradillos que les mencionaba. Al desplazarse esta reserva, ya no existía forma de poder reforzar ningún otro sector de la batalla. Y aquí sucede algo que es prácticamente incomprensible desde mi punto de vista. La agrupación colorada estaba situada en el flanco o en el ala derecha aliada y tiene que recorrer toda la línea aliada para fortalecer el ala izquierda. La línea de batalla tenía una longitud de 2.500 metros, 2,5 kilómetros, una distancia que van a tener que cubrir a la carrera, tanto el batallón Alianza como el batallón Aroma. Y una vez que han llegado al flanco izquierdo, se los va a lanzar al ataque, sin conservar la posición defensiva que en efecto era más favorable para el ejército aliado en estas circunstancias. Y por supuesto, se habla así de lo heroico que es el movimiento hacia adelante de los Colorados de Bolivia, pero realmente fue inapropiado enviar a esta reserva en actitud ofensiva sobre un campo de batalla que es desértico. Sobre un campo de batalla que es desértico. Habiendo corrido 2.500 metros, lanzarlos inmediatamente a la batalla en, en este campo de batalla que está cubierto de arena, con la inclemencia del clima, la inclemencia del sol, haciendo efecto sobre los soldados antes de entrar en contacto con el enemigo. Este momento se ha destacado, por supuesto, por su gran heroísmo, pero desde el punto de vista militar no tiene tanto sentido y debió haberse conservado esas tropas bastante más tiempo del que se las conservó. Debieron haber entrado en batalla mucho después del momento en el que entraron en batalla. Entran los Colorados de Bolivia, el batallón Alianza y el batallón Aroma, y esto representa prácticamente el último impulso que tiene el ejército aliado, el canto del cisne que tiene el ejército aliado durante la batalla de Tacna. Finalmente, el ala izquierda va a ser sobrepasada por las tropas chilenas e inmediatamente el centro y el ala derecha del dispositivo aliado se va a desmoronar. Y luego de la batalla de Tacna van a ocurrir varias tragedias. En el momento en el que ya se produce la desarticulación del ejército aliado, en el momento que se produce el repliegue, el desbande de las tropas aliadas, va a ocurrir el repase de los heridos. Y probablemente la mayor parte de los peruanos no lo sepan, pero por cada muerto peruano en la batalla de Tacna o batalla del Alto de la Alianza, hubo 2 muertos bolivianos. Por cada muerto peruano hay 2 muertos bolivianos. Bolivia llevó un ejército a el Perú para defender territorio peruano y al final
A Bolivia le devolvieron prácticamente un batallón. No solo eso, las tropas bolivianas que se replegaban sobre la población de Tacna, como es lógico, fueron tremendamente maltratadas por la población, acusando a los soldados bolivianos de ser responsables de la derrota, cuando acababan de ser los bolivianos responsables del mayor acto de heroísmo en defensa de un territorio que no era el nuestro, no era un territorio boliviano, era territorio peruano. Y el repliegue de esas tropas hacia territorio boliviano fue tremendamente cruel y despiadado. ¿Por qué? Porque no solamente había que esperar la persecución de los soldados chilenos vencedores, sino que además había que soportar el maltrato de la población peruana en aquel momento, que le echaban la culpa a los soldados bolivianos prácticamente de todo. Desde mi punto de vista, este es el momento en el que inicia esta mitología de que Bolivia es responsable de todos los aspectos negativos que tienen que ver con la guerra del Pacífico. Y los políticos peruanos facturaron fantásticamente esta sensación que había en la población peruana, la organizaron, la sistematizaron y la presentaron como si fuese histórica. Después de la batalla de Tacna, se creó este mito de que Bolivia abandona al Perú. Ya hemos visto cómo se comportó la población peruana con las tropas bolivianas, pero yo quisiera saber si hay alguien que recuerde alguna autoridad peruana pidiéndole a los bolivianos que no se vayan del Perú para seguir luchando por territorio peruano. Lo cierto es que después de la batalla de Tacna era mucho más probable, si la guerra había comenzado por las razones que decía el Estado chileno que habían comenzado, ¿no? Los 10 centavos del quintal de salitre y la actitud del gobierno boliviano, etcétera. Lo más probable es que de Tacna el ejército chileno pasara a territorio boliviano, si es que era verdad lo que decía el Estado chileno. El ejército chileno debió, después de estar en Tacna, dirigirse, o después de haber vencido a las tropas de Arica, debió dirigirse hacia la ciudad de La Paz. Pero no fue así. Las tropas chilenas inmediatamente se dirigieron hacia Lima, donde hubo además una invitación del propio presidente peruano, que dijo, no, sucumba ese perverso ejército del sur, aquí en Lima daremos la victoria. Bueno, así es como hablan los civiles que no conocen de la ciencia militar. Así es como hablan, porque piensan que reunir un ejército es reunir un montón de gente y darle armas, lo cual no es cierto. Un ejército tarda años en montarse. Y el presidente peruano no iba a poder montar un ejército, menos un ejército profesional para la defensa de Lima. Y no importaba cuántas personas reúna y a cuántas personas le entregue el armamento. ¿Por qué? Porque lo que importa allí es el adiestramiento, lo que importa es el mando, la calidad de los jefes, la estrategia, la táctica, muchas cosas que no se pueden enseñar de la noche a la mañana. Pero a pesar de todo esto, que es lógica, ni siquiera se necesita ser estudioso del tema para poder entenderlo, pues el presidente peruano dice, no, sucumba ese perverso ejército del sur, donde estaban todos sus enemigos políticos. ¿Por qué? Porque él decía que iba a dar la victoria en Lima. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con obreros, con campesinos armados así a la rápida? Después de la batalla de Tacna, lo lógico era sentarse en la mesa de negociaciones, al menos para ganar tiempo y reconstituir el ejército profesional del Perú y el ejército profesional de Bolivia. Por lo menos por criterio debían haberse llamado a mesas de trabajo, debió haberse llamado al armisticio y al diálogo para poder solucionar diplomáticamente el problema o por lo menos para ganar el tiempo necesario para poder reconstituir los ejércitos profesionales de ambos países. Pero eso no sucedió, ¿no ve? Hubo la invitación imprudente
del presidente peruano que llamó a los chilenos a llegar hasta Lima, y los chilenos, ni cortos ni perezosos, se embarcaron hacia Lima. Tanta experiencia que tienen además las Fuerzas Armadas chilenas en llegar hasta Lima, lo hicieron durante la Guerra de Independencia, lo hicieron durante la Guerra de Restauración del Perú, por supuesto que lo hicieron durante la Guerra del Pacífico. O sea, les ofrecieron la oportunidad de hacer una tarea que ya habían hecho 2 veces antes. En 2 oportunidades ya les había resultado bien. Lo más probable es que les resultara bien la tercera, como en la Guerra de Independencia o como en la Guerra de Restauración del Perú. Entonces, sucede pues lógicamente la invasión de Chile a Lima, y después la campaña de la Breña, una campaña en la Breña en donde Bolivia tuvo mucho que ver. No es el motivo en este momento de conversar de aquello, pero no hubiese podido haber campaña de la Breña sin apoyo boliviano. O se combate con piedras y palos. El apoyo boliviano fue fundamental para el desarrollo de la campaña de la Breña, para no mencionar las tropas bolivianas que estaban en Puno para defender el sur peruano. Y aún así nos dicen que abandonamos al Perú y los dejamos combatiendo solos y toda la cosa que se conoce. La batalla de Tacna fue la batalla más importante de la Guerra del Pacífico, pero lamentablemente muchos de los actores que participaron en la batalla no entendieron que ese era el momento definitivo de poder, el último momento en el que se pudo detener la invasión chilena. Pero había que poner absolutamente todo el esfuerzo en esa batalla, toda la creatividad, toda la capacidad de ambos países para esa batalla. No se comprendió de esa manera y el resultado está allí. Y a partir de ese momento viene la orgía de conseguir culpables para lo que se produjo. Y por supuesto, esta, esta, este comportamiento maniático de querer culpar, tanto en Perú como en Chile, a Bolivia de este conflicto, en el cual Perú y Chile tenían mucho más que ver de lo que tenía Bolivia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jorge, por la exposición. Nos ha quedado claro en vista de la participación del ejército boliviano. Y hay algo que yo quisiera comentar en tu exposición, Jorge, es que de acuerdo a los datos que he estado también leyendo y buscando, Bolivia ha puesto lo mejor que tuvo en esa época para poder defender, en este caso, el sur peruano, que a la vez también defendía su territorio, pero creo yo que era lo mejor que tenía, ¿no? Desde los batallones, por ejemplo, comentaba el Rodríguez Ostria, Gustavo Rodríguez Ostria, que alguna oportunidad conversé con él, y él comentaba, por ejemplo, de el batallón de Regimiento Murillo de La Paz, ¿no? Él decía que era un batallón de jóvenes decentes de La Paz, ¿no? Entonces, todos, hasta de Santa Cruz, ¿no? De la ciudad de Santa Cruz, me parece que había un batallón que vino hasta el campo de la Alianza. Y uno sabe la distancia de Santa Cruz hasta Tacna, cruzar todo el territorio boliviano y llegar el Tacora y llegar a Tacna. Entonces, creo que en realidad ha habido un gran sacrificio del ejército boliviano. Sin embargo, y también queda claro que son las malas decisiones de los que dirigen la guerra los cuales al final nos va a costar caro, en este caso como es la derrota. Por ejemplo, Lili Sosa preguntaba hace un momento, eh, ¿cuántos eran la cantidad de efectivos bolivianos que participaron ese 26 de mayo en la Pampa del Intiorco? Quizá tengas algunos datos, Jorge. Claro que sí. Sabemos cuántos soldados bolivianos participaron
y es poco más de 5.000 hombres. Correcto, sí, efectivamente, ya que en este caso el ejército peruano, según algunos datos, también bordaban aproximadamente 4.705 soldados. Y en el caso de los bolivianos, según las fuentes que yo manejo, son números más, números menos, es 4.225. Ahora, en el caso de las fuerzas chilenas, Jorge, ahí sí no hay un monto o una cantidad uniforme, ¿no? Por ejemplo, unos historiadores dicen aproximadamente 14.000, pero la persona, por ejemplo, que Campero le logra sacar información, ¿no? Día previo a la batalla, él habla de 20.000 efectivos chilenos. A tu idea, Jorge, ¿en cuánto crees que eran las fuerzas atacantes ese 26 de mayo? Bien, la información que yo tengo es en realidad eh, algo diferente. Es decir, son un poco más de 5.000 soldados, soldados bolivianos. Y es algo menos de 6.000 soldados peruanos que participan de la batalla. En total estamos hablando de unos 11.000. Podemos obviamente pensar que no todos están en el frente de batalla, sino que hay eh, una cantidad de tropas que están desplegadas en distintos puntos por razones de seguridad, por distintas razones militares que tienen que ver con cómo se plantea una batalla. No puedes tener a todo tu efectivo comprometido en una batalla. ¿Por qué? Porque tienes que poner vigías para que no te envuelvan, tienes que desplazar a varias otras regiones, zonas importantes para cuidar la línea de retirada, es decir, es este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de 11.000 tropas aliadas, poco, poco para lo que podía brindar especialmente el Perú, porque estamos hablando de su territorio. ¿Cómo vas a tener menos soldados que Bolivia en el campo de batalla? Como Perú, por lo menos debiste tener el doble de tropas que Bolivia en esa batalla. Es tu territorio. No hay problemas de desplazamiento, no hay una cuestión logística insalvable, es tu territorio. Entonces, debiste tener más tropas. Y por supuesto que mi posición personal es que las tropas que estaban en Arequipa, que las ciframos en unos 5.000 hombres, aunque he escuchado ahora que ya las van reduciendo y que ya prácticamente no son nada, 2.500 ¿no? comentan Las algunos. tropas. He escuchado a un historiador peruano decir bueno, que casi que no hubo tropas en Arequipa, ¿no? Pero nosotros las ciframos en cerca de 5.000 y cerca de 2.000 tropas peruano-bolivianas en Arica. Esos 7.000 hombres eh, sumados a los 11.000 que tenía el ejército aliado en el Inti Orco, podían haber hecho la diferencia. Hubiesen hecho la diferencia, estoy completamente seguro. Aunque hubiese sido una derrota en otras circunstancias, pero eso entra en el ámbito de la especulación. El resultado hubiese sido diferente, a eso quiero llegar. Correcto. A Ahora, ver, sí, sí, continúa, Jorge, continúa. y ahora, cuando hablamos de las tropas chilenas, es complicado. ¿Por qué? Porque también los chilenos han comenzado a hacer el proceso ¿no? de, de disminuir su cantidad de tropas. ¿Para qué? Bueno, lo que sucede siempre, ¿no? O sea, quieres tener menos cantidad de tropas para que tu victoria se vea más grande, ¿no? Más gloriosa, más espectacular, cuando en realidad es al revés. Es decir, si puedes poner mayor cantidad de tropas en el campo de batalla, eso habla mejor de tu organización militar. Si puedes poner mayor cantidad de tropas en el campo de batalla, eso habla mejor de tu ejército que ganar una batalla en inferioridad numérica. Es mucho más importante. Bien, hay la versión, por supuesto, que manejan los jefes bolivianos en aquel momento, que es producto de haber capturado, los húsares de Junín capturaron unos arrieros que estaban llevando agua al ejército chileno, y estos arrieros dieron parte de que el ejército chileno formaba 22.000 hombres. Entonces, esta es la información original que tenían los jefes bolivianos. Por supuesto que los arrieros habían aumentado la cantidad de tropas. ¿Para qué? Para obviamente infundir temor en los mandos aliados.
Eh, Uno de los comandantes que participó en la batalla y que se quejó de la forma en la que se había llevado adelante la batalla, que es eh, Vergara, me parece, ahorita no se me viene el nombre a la cabeza exactamente, pero escribió un artículo criticando, obviamente, en Santiago, la forma en la que se llevó adelante la batalla y dijo que eran 19.000 hombres de los que disponía el ejército chileno. Nuestros analistas acá en Bolivia han establecido que no pudieron ser menos de 17.000 hombres. Entonces, la cifra que yo manejo es, bueno, por lo menos fueron 17.000. Puedo decir que podían haber sido hasta 19.000. Cualquier cifra ahí en medio estaría más o menos correcta. Ahora, 17, en ningún caso 14.000 como quieren decir últimamente. En ningún caso 14.000. Las cuentas no salen. 14.000 fueron los que desembarcaron en Pisagua y el Estado chileno fortaleció todavía ese ejército aún más para la batalla la batalla de Tacna. 14.000 fueron los que desembarcaron en Pisagua. Entonces, obviamente el ejército chileno en Tacna era mucho, mucho mayor. No menor a 17.000 hombres, alguna cantidad entre 17.000 y 19.000. Correcto, Jorge. A ver, vamos a empezar a leer algunas preguntas de nuestro público que nos está siguiendo. Por ejemplo, a ver, Luar Lavina. Definitivamente, el que estuvo a cargo de los aliados no era un estratega militar. Y peor aún, no logró conocer el terreno que él mismo eligió y su clima. Hablamos de Narciso Campero, porque él estaba al mando. Pero él justamente, llegamos a lo que tú mencionas, Él no Jorge, ¿no? escogió eso, él no escogió el terreno. Claro, O sea, porque él cuando llegó ya estaba formado el ejército en el Intiorco. O sea, la claro, voluntad del mando peruano era realizar la batalla en el Intiorco. Al final se tiene que realizar la batalla ahí porque no hay de otra, no hay pero otra alternativa. inicialmente, Jorge, inicialmente había una pugna en el tema de dónde defendernos. En este caso, había una opción, una opinión de ciertos oficiales peruanos y bolivianos que era en Sama, ¿no? Y otra opción que era defendernos en la parte de donde nos quedamos. Creo que ahí lo que nos ganó es el tiempo. Mientras se discutía y se evaluaba ambas posiciones, ya los chilenos estaban acercándose y tomaron la posición del terreno antes de que el ejército aliado pueda tomar una decisión. Sí, totalmente de acuerdo con esa posición. Mi posición personal es que la única oportunidad de victoria real para el ejército aliado era llevar adelante la batalla en Sama. Y eso estaba comprobado por la historia. ¿Por qué? Porque el propio ejército boliviano había sucumbido en Sama en 1842. Y los oficiales bolivianos lo recordaban, y por eso los propios oficiales bolivianos plantearon la posibilidad de llevar adelante la batalla en Sama, recordando lo que había sucedido en 1842. A ver, Eduardo Oviedo Valenzuela, él siempre nos acompaña, bueno, y ahora también nos está acompañando desde Arica, ¿no? Él dice, en Arica se realizan las conferencias de paz. No fue posible un gran acuerdo de paz. Claro, en ese caso, no fue posible un acuerdo porque básicamente lo que Chile exigió fue la cesión territorial. Y, y claro, hasta ese momento, si bien es cierto, todo el sur estaba tomado, pero aún entiendo que el ejército peruano todavía había intención de continuar la guerra y no ceder el territorio, ¿no? Pero es lo que sucede y por eso no se llega a un acuerdo. A ver, Carlos Richard Saldaña Hurtado. Perdón, Héctor, Sí, dime. en ese punto, Sí, mi te escucho. posición también. Debieron extenderse las negociaciones todo lo que fuese necesario para reconstituir el ejército peruano profesional y el ejército boliviano profesional. No estoy diciendo que se llegue a una solución. Probablemente no se iba a poder. ¿Por qué? Porque el ejército chileno estaba envalentonado luego de una serie de victorias. Entonces, pero las negociaciones no debieron suspenderse, seguir negociando. ¿Para qué? Para reconstituir la Fuerza Armada boliviana y peruana. Ya, Carlos Richard Saldaña Hurtado. El presidente de Bolivia ordenó retirarse de la guerra. Recuerdan que hubo un lado de gobierno y no quisieron seguir. Bueno, entiendo lo que quiere decir Carlos, es que el presidente de Bolivia ordenó la retirada. Bueno, después de la batalla, ya las tropas, no había un plan de repliegue, no había dónde,
de repente replegarse y hacer un último esfuerzo, no, simplemente se desorganizaron y cada ejército tomó su camino. Pues sí, no existía una unidad de opinión. Si para la batalla de Tacna hubo tanto problema, ¿no? Tanto problema de coordinación. Lo que yo digo es lo que ya he dicho en realidad en la exposición y lo mantengo, es que el ejército boliviano debía reconstituirse y el ejército peruano debía reconstituirse. ¿Hay acaso una sola voz de un oficial peruano, de algún representante del gobierno peruano, que diga, no se vaya, quédense, vamos a seguir peleando? ¿Existe evidencia de que haya un oficial peruano, o así sea un coronel, un mayor, o de alguien del gobierno peruano que diga que se quede el ejército boliviano? El Perú seguía, esa es mi opinión, el Perú seguía apostando a que una vez que se repliegue el ejército boliviano, el ejército chileno lo iba a perseguir al ejército, a lo que quedaba del ejército boliviano. Entonces, de esa forma, zafar también en el conflicto, porque yo no conozco una posición oficial de ningún oficial del gobierno peruano o del ejército peruano que diga, no, quedémonos, vamos a seguir luchando. No hay. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, teníamos que quedarnos nuestra propia voluntad. No se puede. Para que un ejército extranjero permanezca dentro del territorio de otro país, necesita de varios permisos que vienen desde el Congreso y pasan por varios niveles. No es cuestión de que los jefes decidan una cosa o decidan otra. O sea, no dependía ni de Narciso Campero, ni de Montero, no dependía de ninguno de esos oficiales el decir si el ejército boliviano se quedaba o se marchaba. Narciso Campero solamente puede ordenar sobre su ejército, y lo único que puede ordenar en ese momento, ya que no hay una voluntad de seguir luchando conjuntamente, lo único que puede hacer es ordenar el repliegue hacia el territorio boliviano. ¿Por qué? Porque, como ya lo he mencionado, si era verdad la hipótesis del gobierno chileno de que toda esta guerra se desencadenó por los 10 centavos, por la tosudez supuestamente del gobierno boliviano, etcétera, lo lógico era que el ejército chileno de Tacna o de Arica pase directamente a la ciudad de La Paz. Si no, entonces, ¿cómo se justifica la posición del gobierno chileno? No tiene ninguna justificación. Mire, Eric Portillo Ramos nos pregunta, ¿por qué el coronel Bolognesi no subió a Tacna? Claro, el coronel Bolognesi estaba con la guarnición de Arica. Y claro, eran aproximadamente de 1.600 soldados, otros pueden aumentar las cifras, y eran tropas de línea, eran un ejército. Entonces, Eran claro, profesionales, claro, es más, tropas experimentadas como el batallón héroes de Iquique, Tarapacá. claro. Lamentablemente, ese personal fogueado no entró en combate en Tacna porque estaban protegiendo a Arica, pero claro, ahí va más la dirección de la guerra. A ver, buena pregunta la de Eric Portillo. A ver, otro. Pablo del Águila Sánchez. Se dice que el ejército aliado no fue a Sama porque no había logística para llevar al ejército desde Tacna a Sama. ¿Qué opina Jorge? Ah, si Bolivia pudo poner un ejército en Tacna, en las circunstancias en que estaba Bolivia, creo que la mayor parte de los peruanos ignoran las circunstancias que vivía Bolivia, ¿no? Que hambruna generalizada, enfermedades como la peste bubónica, migraciones masivas, mucha gente desde Cochabamba se fue hasta Iquique, cuando Iquique le pertenecía al Perú, a vivir allí forzadas precisamente por la sequía. Sucedió el terremoto, el tsunami, es decir, las 7 plagas de Egipto le pasaron a Bolivia durante la década del 70 del siglo XIX, y Bolivia aún así pudo poner un ejército en Tacna, y pudo ponerlo en menos de un mes. En menos de un mes, el ejército boliviano llegó a Tacna antes que el ejército peruano. Entonces, no hay.
no hay una justificación, por supuesto que existía, que debió haber existido la logística para llevar al ejército hasta Sama. Tuvo que haber. Otro dato curioso, Jorge, estuve leyendo el libro de don Gustavo Rodríguez y él menciona de que cuando las tropas bolivianas, ¿no es cierto?, de La Paz, de Cochabamba, etcétera, cuando se juntan y comienzan en su camino hacia Tacna, menciona que en ciertos sectores de altura, ¿no? Hablemos, por ejemplo, el cruce del Tacora, esa zona de la altura, dice que algunas personas de las tropas bolivianas les dio soroche. Claro, O porque sea, o sea, uno pensaría de que no, sí, en no Bolivia todos en somos esa andinos, altura. pues. Yo Claro, soy claro, cruceño, yo soy claro, cruceño. claro, y Yo es vivo en La más, Paz, pero yo soy cruceño. Yo nací en el oriente boliviano, y por supuesto que venir a la ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, afecta, afecta la fisiología de la persona. O sea, o sea, no, no no todos todos los eran bolivianos de la somos sierra, digamos, andinos. claro. Ahora, otro tema también que mencionaba era que cuando las tropas bolivianas llegaron hasta el Tacora, porque antes el antiguo camino pasaba por ahí, ahora es territorio chileno, cuando pasaba por ahí, podían ver el mar, ¿no? Lo menciona en uno de los diarios, unas personas que intervinieron, que se podía apreciar el mar. A ver, continuamos, Jorge, entonces, vamos. Pablo del Águila Sánchez menciona, ¿es cierto que la debacle en la batalla de Tacna se produce en el momento de la defección de un cuerpo del ejército peruano? A ver, está tocando un tema muy neurálgico de la batalla. Por ejemplo, ¿quién empieza el repliegue desordenado? Jorge, ¿qué opinas tú sobre ese tema? Ah, se dice, eh, del lado boliviano, yo tengo mis dudas al respecto, de que es el batallón Alianza del Perú el que abandona el ala izquierda. Victoria. Victoria, perdón, es el batallón Victoria del Perú. Yo tengo mis dudas acerca de que eso se haya producido. ¿Por qué? Porque es esto de querer echar la culpa a otras personas, ¿no? El, el, el bloque, el bloque que tenía el ejército chileno en su ala derecha, que impacta contra el ala izquierda boliviana, era tremendamente fuerte. Era tremendamente fuerte. Imaginémonos al ejército chileno como una especie de triángulo, ¿no? Que presenta tres divisiones en el frente, tres divisiones, primera, segunda, tercera. Detrás de la división del centro hay otra división y detrás de la división de la derecha hay otras dos divisiones, entre comillas. Hay una división y la reserva general. Es como un triángulo. Entonces es una presión demasiado fuerte, es irresistible. Especialmente, especialmente si se considera que en un momento inadecuado se sacó a la reserva al batallón Aroma y al batallón Alianza, esta vez sí, la Alianza, que son los colorados y los coloradillos, a atacar a la fuerza chilena en lugar de esperar a la fuerza chilena, que era lo correcto porque estás en inferioridad numérica, ¿no? Habiéndose comprobado la ineficacia de la artillería chilena, tenías la oportunidad de esperar a las tropas chilenas en tus líneas defensivas, ¿no? Entonces, hay esto. Yo no voy a incurrir en esto de echarle la culpa a alguien. Es decir, a mí me gustan los hechos concretos, las cosas que pasaron allí. Y lo concreto fue que el ejército chileno puso un brazo tremendamente poderoso en su derecha, que realmente empujó la izquierda del ejército aliado, de tal forma que si tú estabas en el centro, de repente tenías la impresión que estaban huyendo, pero en realidad estaban retrocediendo para mejorar su posición, pienso yo.
pero es un brazo tremendamente irresistible ese que colocó el ejército chileno en su derecha. Claro, Esa es la realidad. sobre ese tema, el comandante Pantaleón Falconi, que es quien estaba a cargo del batallón Victoria, él menciona, ¿no? Porque ha habido un repliegue. Es cierto que este repliegue también es mencionado por Campero y por otras unidades, que el batallón Victoria al momento de entrar en batalla se va a replegar en forma desordenada. Algunos van a decir que comienzan a dispararles para que vuelvan al orden. Pero en su parte de guerra, Pantaleón Falconi menciona que cuando ellos empiezan a entrar en combate, ven que las compañías bolivianas que están adelante, porque son las que eran el ariete aliado, eran pues los batallones bolivianos, estaban siendo arrollados, ¿no? Antes de la entrada de los colorados, del aroma y los refuerzos peruanos, antes de eso eran arrollados y en su retirada envolvieron a este batallón Victoria y ellos también regresaron, ¿no? Hasta que el batallón Colorados, por orden de Campero, los comienza a poner en orden, ¿no? Es lo que menciona en su parte de guerra Pantaleón Falconi. Pero sí, en realidad podemos incurrir como dices tú, ¿no? Uno va a echar la culpa al otro y el otro va a echar la culpa y viceversa. Hay Así que ser es. claros, era una batalla sangrienta, o sea, Sí, hay que ser bien valientes como para poder enfrentarse y no criticar de repente, don Jorge. por supuesto. No, y es lo concreto. O sea, si tú estás en el centro en la línea en el frente de batalla, si tú ocupas una posición del centro y ves que tu izquierda está retrocediendo, entonces te puede parecer que están huyendo. Y ese es el problema, o sea, es la perspectiva. O sea, como a ti no te están atacando tan fuerte, ¿no? Entonces puedes pensar que ¿por qué no conservan la línea? Era prácticamente imposible conservar la línea, especialmente habiendo sacado batallones a enfrentar a los chilenos y no esperarlos en la línea defensiva. Y semejante fuerza que se colocó en el ala derecha, lógicamente tenía que ocasionar que el ala izquierda aliada sea empujada, ¿no? Ahora, hay una cosa que quiero destacar. Hay varios partes, inclusive en los libros de historia se recoge esto de que hay unidades que se desbandan, ¿no? Eso no significa que estén huyendo. Muchas veces se ordena, había un toque en particular para desbandar la unidad, para ocupar una posición diferente, una posición de repente más hacia retaguardia. ¿Por qué? Porque si estás en línea, todos se estorban mutuamente. Entonces tocas el desbande, ¿para qué? Para reunirte en otra posición y ahí vuelves a formar la línea. Y muchos historiadores civiles, por supuesto, no entienden el significado de la palabra desbande y piensan que en el momento en el que se produce el desbande ya están huyendo. Eso no es correcto. Había un toque específico para el desbande, cada unidad lo tenía. ¿Para qué? Para desarticular momentáneamente la unidad y rearticularla en otra posición. Entonces, es eso, pero es la falta de comprensión del léxico militar lo que a veces acarrea este tipo de imprecisiones. Bueno, seguimos leyendo los comentarios, don Jorge. A ver, dice, no, Luar Lavina, no hubo liderazgo del militar que estuvo a cargo, y en esta exposición parece que lo defienden. Cuando alguien está a cargo, asume las victorias y derrotas, asume sus decisiones. Narciso Campero asumió completamente la derrota y no debió haberlo hecho, no debió haberlo hecho. Narciso Campero asumió completamente la responsabilidad. Lo que pasa es que bolivianos, chilenos y peruanos tenemos que sacarnos de la cabeza esta programación que nos han hecho en la primaria cuando asistimos a los establecimientos educativos y en lugar de creer lo que nos dijo nuestra profesora en tercero, cuarto de primaria, revisar los libros y verificar lo que pasó. Narciso Campero asumió toda la responsabilidad, incluyendo la responsabilidad de las unidades peruanas. Lo dijo delante del Congreso boliviano. Él asumió la responsabilidad. Pero ¿quién asume la responsabilidad de Piérola?
¿Por qué? ¿Por qué? Decidió dividir al ejército del sur en dos ejércitos. Quién habla de eso? ¿Quién habla de esa desastrosa carga que envió en el barco Unión? 190 cajas de botones. 190 cajas de botones. Mandó Piérola con gran pompa, diciendo que estaba mandando armamento y que estaba mandando municiones al ejército del sur. 190 cajas de botones envió. ¿Quién asume esa responsabilidad? Lo que pasa es que tenemos que sacarnos la programación y sacar nuestras propias conclusiones y dejar de echarle la culpa al otro, dejar de ¿No? echarle la culpa al otro Correcto, y don Jorge. asumir nuestra responsabilidad. Alejandro Cova, el ejército aliado al inicio de la guerra estaba bajo el mando de oficiales bolivianos. Después de la salida de los bolivianos, es que recién toman el mando los oficiales peruanos. No, Cada el batallón mando, tenía su, el su mando comandante. peruano, el mando peruano dirigió la guerra hasta la batalla de Tacna y solamente la batalla de Tacna estuvo bajo el mando de un Estado Mayor boliviano. Y eso, o sea que, ¿no? Pero ya para ponerlo todo plano, ¿no? Los peruanos comandaron desde Pisagua hasta Tacna. En Tacna asumió el mando el Estado Mayor boliviano y después de la batalla de Tacna, otra vez asumió el mando peruano. Así se resume básicamente la historia del mando de la Guerra del Pacífico. Eduardo Vio Valenzuela dice, por los 10 centavos, eso da para otro programa. Claro, el tema de los 10 centavos ya es prácticamente la motivación de la guerra. Ese es ya para un tema, un programa completo. Luar Lavino nos sigue diciendo, a ver, si los aliados hubieran ganado la batalla, ¿a qué líder se le reconocía la gran victoria? En este caso, pues a Campero, ¿no? Naturalmente. Yo creo que quien se hubiese llevado los laureles de la batalla hubiese sido Montero. Y ese era el temor que tenía Pierola. Yo creo. Ah, ¿Por qué? en el lado peruano, claro. En el lado peruano, obviamente, porque eran enemigos En cualquier políticos. lado. Y lo puedo justificar. ¿Por qué? Porque el mando peruano quería que la batalla se realice en el Inti Orco, desde el principio. Narciso Campero no. Quería que la batalla tuviese lugar en otro lugar, en Quebrada Honda o en otro lugar. Entonces, al final, él tiene que acomodar todas sus decisiones tácticas en función de lo que ya había organizado el mando peruano. Entonces, el resultado de la batalla iba a ir directamente a favorecer el capital simbólico de Montero. Y pienso que ese era el gran temor que tenía Pierola. Ángelo Lobo, ¿la derrota de esa batalla fue cuestión numérica o por cuestión estratégica o armamentística? Todo lo anterior, todo lo anterior. Hay, hay una, hay una falta de planificación por cosas que se dieron eh, como digo, es como las piezas de dominó que van tumbando a la de adelante y luego cae la siguiente y luego cae la siguiente y luego todo se hace inevitable. No hay una clara unidad de mando, por lo tanto no hay la posibilidad de generar una planificación que sea coherente. No, y lo peor, creo Hay, yo, don Jorge, hay superioridad tecnológica de parte del ejército chileno. Los fusiles Combline son revolucionarios para su época. Los fusiles peruanos tenían papel, la munición utilizaba papel. En cambio, la munición que utilizaban los fusiles Combline se podía cargar directamente al fusil, se cargaba, se disparaba, se cargaba, se disparaba, se cargaba, se disparaba. En cambio, el armamento que utilizaba el ejército peruano utilizaba papel para envolver la pólvora. Solo ese detalle te alcanza para poder entender muchas cosas de las que pasaron durante la batalla. claro, y de alguna forma eso indicaría, bueno, a pesar que, o no, también que los chilenos ganaron la batalla, pero, por ejemplo, don Jorge, en tema de las bajas, ¿qué cifras maneja usted? Por ejemplo, en el parte que hace, en este caso, Baquedano, él menciona que entre muertos, oficiales y oficiales y tropa, tienen aproximadamente 486 muertos en campo de batalla. Los chilenos, 1.600 chilenos.
1.642 heridos, una cifra bien alta. En total de bajas, Baquedano menciona en su informe 2.128 soldados entre oficiales y tropa. Ya. Ahora, vamos en el lado peruano. En el lado peruano, yo estoy manejando cifras que hizo el investigador Gustavo Rodríguez. Él menciona que aproximadamente entre muertos en el lado peruano son como 500 soldados entre oficiales y tropa. Y entre heridos 600, un total de 1.100 bajas. Para en este caso, en las bajas bolivianas, quizás usted maneje algunas cifras, don Jorge. ¿Cuántos soldados bolivianos volvieron del Perú? 2.600. De los 4.500 aproximadamente. De todos los que se desplazaron durante la guerra. Claro, por ejemplo, 2000, y la batalla principal fue la batalla de Tacna. Y los que habían combatido en otras batallas, ¿no? También combatieron en la batalla de Tacna. 2.600 hombres retornaron de ese ejército. por El ejemplo, ejército las formó cifras poco más de que... el ejército boliviano formó poco más de 5.000 hombres en la batalla de Tacna. Correcto. Después de la batalla de Tacna, lograron reunirse solamente 600. Cuando llegó el momento de reunirse, el punto de reunión, después de que se produjo la batalla, solamente llegaron 600. Ya. Eso nos muestra la magnitud de, de las cifras. Y por supuesto, eh, lo que más nos duele, y está en varios cuadros, inclusive que hay aquí en Bolivia, es por cada muerto peruano hay 2 muertos bolivianos. Claro, Y, podría y ser, podría ser. Por ejemplo, mira, yo tengo las cifras, don Jorge. En el lado boliviano, muertos, aproximadamente 1.000. Heridos, 900, y le hago un total de 1.900, 1.900 bajas. Que puede ser cifras más, cifras menos. Agarramos un aproximado de 2.000 y las bajas peruanas son 1.100. Casi llegarían al el 2-1 que usted menciona. así es. Em, Cuando hablamos de bajas hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bajas estamos hablando de muertos, estamos hablando de heridos, Correcto. contusos, prisioneros. Por lo menos, por lo menos esas 4 categorías es necesario manejar. Y hay evidencia, o sea, hay reportes de oficiales bolivianos que ven que los prisioneros bolivianos llegaron a 600 hombres, lo que significa que la mortandad fue terrible para el ejército boliviano, fue peor, mucho peor que para el ejército peruano. Y con esto eh, no quiero revivir viejas heridas, pero realmente, o sea, tanta animosidad que existe en el Perú en contra de los bolivianos, después de tanta sangre que derramamos por territorio peruano, cuando, cuando pudimos haber solucionado esto en enero o en febrero de 1879, si el Perú se espabilaba, entonces realmente es una cuestión que nos llega a nosotros y es incomprensible la forma, entras a internet en este momento y hay un montón de, te puedo decir los nombres de los videos. ¿Por qué el ejército boliviano fue el peor? ¿Por qué Bolivia se rindió? ¿Por qué Bolivia abandonó al Perú? Videos peruanos en donde acusan directamente a Bolivia de, de todas estas cosas. O sea, es una falta de autocrítica tan grande que molesta en lo más profundo. Don Jorge, nos dice Pablo del Águila Sánchez. A su entender, ¿quién era el mejor estratega aliado en la batalla de Tacna? Se dice que Campero, por su trayectoria militar. Entiendo que habla Yo antes de creo la que, batalla, ¿no? yo creo que Narciso Campero llegó a querer armar algo que antes de la llegada de Campero, los jefes peruanos y bolivianos estaban a punto de agarrarse a tiros. Estaban a punto de agarrarse a tiros en cualquier momento. Él llegó para componer. O sea, no tuvo una incidencia estratégica
de la batalla, no tuvo un planteamiento estratégico. Él vino a reunir piezas que estaban desbaratadas y que en el último momento debían acomodarse de alguna manera. Entonces, fue más el producto de una circunstancia. Entonces, Narciso Campero, como digo, llegó a componer una situación, pero no para hacer un planteamiento estratégico. Ojalá hubiese podido hacerlo. Yo creo que era el que tenía una mayor probabilidad de poder haber generado un plan dentro del lado boliviano, un plan razonable y coherente. Pero yo creo que no le alcanzó el tiempo para poder hacerlo. De César todos los que Salas, estaban presentes ahí, para mí, el que tenía un mejor criterio estratégico era Camacho. Era el que tenía más clara la situación de todo el conflicto, fue quien propuso el tema Sama, de Sama. claro, Entonces, Camacho él era el que propone tenía eso. un mayor criterio estratégico, pero Camacho tampoco con el pudo oficial llevar peruano adelante su plan, ¿no? José Joaquín Inclán. Ellos tenían la idea de hacerlo en Sama. Nos Sí. comenta César Salas, todos los pocos que hemos leído al respecto reconocemos que Nicolás de Piérola es el traidor. Yo creo que en realidad esa es una versión que se repite muchas veces, ¿no? Que Piérola traicionó, en este caso, por temas políticos, abandonó el ejército del sur. A ver, Walter García Mesa, saludos a Jorge Abastoflor, gran disertador, abrazo desde Virginia. A ver, Alejandro Cova, a ver, Alejandro Cova, ¿estuvo el ejército boliviano preparado para la guerra? Las fuertes bajas responden a que estaba conformado más por civiles que asimilan al ejército y pocos efectivos de élite. No, no, difícil, Alejandro. El ejército de Bolivia era un ejército de línea, ¿no? El Sucre, el Aroma, la Alianza. Y yo creo, en realidad, personalmente también es mi idea, que el ejército de Bolivia puso lo mejor de sí. Pero igual, don Jorge, a ver, respóndale usted a Alejandro Cova sobre si efectivamente era un ejército de línea el boliviano o eran civiles. No, claro que no eran civiles. A ver, lo que pasa es que pensamos que los ejércitos de esa época son como los ejércitos de ahora y son muy diferentes. El ejército chileno, peruano y boliviano de esa época están conformados de una forma muy diferente a los ejércitos de ahora. ¿Y qué era lo que sucedía tanto en Chile como en Perú y en Bolivia? Sobre todo en Perú y en Bolivia por un tema económico. Tenías tu ejército de línea y tenías tus guardias nacionales. Y el ejército de línea era el ejército que estaba movilizado. Y las guardias nacionales estaban compuestas también por soldados profesionales, pero el Estado no tenía para pagarles un sueldo todos los meses. Entonces quedaban en reserva. Para el momento en el que haya un conflicto, entonces esas unidades que están formando en la Guardia Nacional, bueno, ya se integran al ejército de línea, pero están integradas por la misma calidad, por la misma calidad de soldados, que no han dejado de entrenar, que no han dejado de tener oficiales profesionales, que no han dejado de tener instrucción y que forman parte del ejército constitucional, regular que tienen los países en ese momento. Chile, Perú y Bolivia están organizados básicamente de la misma manera. Tienen su ejército de línea y tienen sus guardias nacionales. El ejército chileno, antes de la guerra estaba formando, no sé, alrededor de 3.000 hombres. ¿Tenía solamente 3.000 hombres? Claro que no. Ellos compraron 20.000 fusiles Combline. ¿Por qué? Porque el resto del ejército estaba formando en sus guardias nacionales y estaba en reserva para ser utilizado en determinadas circunstancias. Así funcionaba un ejército en aquella época, simple y sencillamente porque los estados no tenían el suficiente dinero como para poder mantener muchas unidades de línea a las cuales se les pagara el sueldo mensualmente en activo. Y por eso es que se ha confundido a lo largo del tiempo a las guardias nacionales como si fueran milicia, que no lo eran. No, las guardias nacionales no son milicia, son soldados profesionales a los cuales el Estado peruano, chileno o boliviano no tiene dinero para pagar su sueldo mensualmente, pero que son llamados al servicio en el momento que hay necesidad. Correcto. Juan Carlos Dueñas Muñoz.
exacto, el ejército boliviano derramó su sangre por defender territorios peruanos y no se reconoce en Perú. Bueno, hace unos años, Jorge, no sé si recuerdas, se encontró unos cuerpos de dos soldados, en realidad tres, pero eran dos soldados del batallón Sucre. Ya, ellos fueron despedidos, ¿no? Del cuartel general del ejército. Y despedidos como héroes, básicamente, porque lo despiden desde el mismo cuartel de ejército en el Perú, en Lima, y son recibidos en Sucre, me parece, en esa época estaba el presidente Evo Morales. No sé si recuerdas ese tema, Jorge. Claro que sí, hubo un recibimiento fastuoso aquí en Bolivia, se hicieron varias ceremonias y por supuesto se les rindió todos los homenajes que bien merecidos los tienen. ¿Por qué? Porque la unidad de los amarillos de Sucre eh, probablemente fue la unidad más afectada de todo el ejército boliviano, llegando a contabilizar 83% de muertes durante la batalla de Tacna. Murieron el 83, murió el 83% de todo ese batallón que derramó su sangre por territorio peruano. Claro, de repente, a ver, para comentar un poco, en el dispositivo aliado, ¿no es cierto? Que era 2,5 kilómetros ¿no? En el ala izquierda aliada, básicamente el ariete, la punta de lanza del ejército aliado, era el batallón Sucre. Es el que va a enfrentar a la primera arremetida chilena y es donde va a concentrar el ejército chileno todos sus esfuerzos para poder vencer a esta a la izquierda y donde se va a encontrar básicamente en primero con el Sucre y después con los demás batallones bolivianos, ¿no? Claro, hay que reconocer en realidad la heroicidad de los soldados del Sucre y todos los batallones que participaron el 26 de mayo. Eduardo Oviedo, las ambulancias atendieron heridos de los tres países. Ángelo Lobo, eso mismo pienso, no comprendo al pueblo peruano y sus historiadores, dice. ¿Cómo es que los peruanos aplauden a Chile y descalifican a su aliado? Bien o mal, les ayudamos a luchar en su territorio, se defendió territorio peruano. Pablo del Águila Sánchez, pienso que el sentir de los peruanos no es contra Bolivia, ojo, sino contra Daza por la defección de su ejército en la marcha al sur para reunirse con Buendía y pelear juntos en la batalla de San Francisco. Bueno, ese es otro tema, pero sí, de repente si se juntaban los ejércitos, de repente otra era la historia. A Bueno, ver, yo no estoy de acuerdo. Eh, yo creo que los peruanos tienen que saber cuánto, cuánto perdió Daza. Daza no tenía un ejército bajo su mando. El ejército boliviano estaba bajo el mando de Buendía. Daza tenía una división reforzada, 2.000 hombres. El ejército boliviano estaba formando a las órdenes de Buendía y sí participó en la batalla de San Francisco. Sí claro, en participó. este caso, La división de Daza de Laza, correcto. reforzada tenía 2.000 hombres y esos 2.000 hombres entre Arica y Camarones perdió el 10% de su tropa. Ahí estaban los colorados, ¿no es 200 cierto? hombres. ¿Perdón? Ahí estaban los colorados, en esa división que se repliega de Así es. Camarones. El aroma estaba allí. Perdió 200 hombres. Y lo mandaron por el desierto de Tarapacá a pie. Cuando Bolivia, desde el principio de la guerra, se le dijo claramente al gobierno peruano que lo que queríamos era transportes. Bolivia no tenía armada, no tenía buques de transporte para poder salvar esas distancias y no tener que caminar por el desierto de Atacama y el desierto de Tarapacá, que es casi igual al desierto, igual de seco que el desierto de Atacama. Y mandaron a nuestros hombres, mandaron a nuestro presidente, comandante en jefe en realidad, porque Daza había descargado sus responsabilidades en el Consejo de Ministros. El momento en el que salió de Bolivia ya no salió como presidente. Él marchó a la cabeza del ejército perdiendo 200 hombres en el trayecto. Y cuando llegan a Camarones, ya en Camarones había telégrafo, entonces podían escuchar las comunicaciones peruanas y las comunicaciones chilenas. En Camarones había telégrafo.
Y por supuesto, ya se sabía que los chilenos habían llegado hasta Jaspampa, no a pie, sino en ferrocarril, porque Buendía no tuvo el buen criterio de hacer volar el ferrocarril en Pisagua, mientras la división boliviana estaba conteniendo el desembarco chileno, no tuvo el buen criterio de utilizar ese tiempo en hacer volar los ferrocarriles. Llegaron hasta Jaspampa, justo al frente, es decir, al frente de donde estaba Daza en Camarones, con 4.000 hombres. Daza iba a enfrentar a los 4.000 hombres chilenos con sus 1.800 hombres, y aún así, creo que no lo saben la mayoría de los peruanos, Daza ordenó que la infantería retorne y él con la caballería llegó hasta el punto de reunión, que era Tana. Creo que eso los peruanos no lo saben. Daza llegó al punto de reunión. Quien no llegó al punto de reunión fue la caballería de Buendía. Así pasó. Él no volvió con su infantería. Él siguió avanzando con la caballería. Y eso es histórico, no es Ese una opinión tema, mía. don Llegó hasta Jorge, Tana. es un tema muy interesante. Seguramente lo vamos a tocar en otra oportunidad para que nos podamos explayar más. A ver, don Elmer Espinosa Liu, ¿de qué regiones de Bolivia eran los colorados? Don De Jorge. todas partes. Es una unidad profesional. Entonces, básicamente se escogían a las mejores tropas de todas partes. No podríamos decir que son de La Paz, de Oruro, no. Puede haber alguna predominancia en particular, pero en realidad en el Aroma, en el batallón Aroma, estaban formando los mejores soldados de que se podía disponer en ese momento. Alianza, colorados. Perdón, Alianza. Lo que pasa es que en realidad ¿Te parece? lo que se llaman los Colorados son el Aroma y el Alianza. Claro. Entonces, el Alianza, que era el batallón escolta, digamos, de Daza, perdón, el Alianza tenía los mejores soldados, sin importar su procedencia. Claro, actualmente el cuartel general de los colorados, o de ese regimiento, ahora es regimiento, me parece, ¿no? O batallón. Claro, todos los batallones de esa época ascendieron a regimiento. Claro. Está en La Paz, ¿no es cierto? Ahí está su cuartel Está en general. La Paz. Es la guardia presidencial. Juan Carlos Dueñas Muñoz, se trata de imaginarios y para el imaginario peruano, Bolivia es el que los abandonó y por eso Chile entró a Lima, lo que no es cierto. Claro, o sea, justamente para eso se hacen ese tipo de programas, ¿no es cierto? Para poder conversar el tema y aclarar dudas. Alejandro Cova, Bolivia no luchaba en territorio peruano, defendiendo al Perú. Bolivia defendía su territorio enfrentando a Chile en tierras peruanas. Bueno, si es lo que quieres creer, bueno, así que sea, ¿no? Pero lo cierto es que peleamos en territorio peruano por territorio peruano. Claro. Y otra cosa, don Jorge, era, por ejemplo, después de la batalla, se recogían a los oficiales caídos, a los heridos, los oficiales peruanos, mejor dicho, los chilenos, el ejército chileno, como ya habían tomado posesión de la ciudad, recogían a sus muertos. El ejército peruano, en este caso, los pobladores de Tacna, subían y recogían a sus muertos. ¿Y quién recogía a los muertos bolivianos? En lo que se pudo los propios bolivianos, pero al final Pero no se pudo recoger, no se pudo recoger a la mayoría de los heridos. De hecho, la razón por la que Bolivia tiene el doble de muertos que el Perú es porque obviamente los soldados bolivianos fueron repasados, fueron muertos estando heridos, y en esas circunstancias tan graves que atravesó el ejército boliviano, en donde no solamente estaba vencido, igual que el ejército peruano, sino que además era sujeto de presión por parte de los pobladores de Tacna, una injusta e inmerecida, inmerecido escarnio que sufrió el ejército y las tropas bolivianas. ¿Qué oportunidad había de poder recoger heridos y muertos? Al final, hasta nuestros generales, el general JJ Pérez, Juan José Pérez y el general Acosta, quedaron a merced de las tropas chilenas. claro, el general Pérez fue recogido y fue llevado a la casa hay una tacneña que escribe, una cronista tacneña que escribe
sobre la batalla, ¿no? Y posteriormente el general Pérez es enterrado en el cementerio de Tacna. Recuerdo que Sí. hace un tiempo fuimos con un grupo de amigos a buscar ¿cómo se llama? El lugar donde estaba enterrado el general Pérez. Nosotros buscando en el cementerio de Tacna y yendo a preguntar la información. Y resultaba que en 1940 aproximadamente había un incendio y así que no se cuenta con informaciones de ese año para atrás. Entonces nosotros buscando y al final investigando nos damos cuenta que fue llevado a Bolivia y el general Pérez ya hace muchos años, ¿no? Juan Carlos Sí, Dueñas Muñoz, el ejército boliviano fue muy rechazado en Tacna por la población peruana. Fernando Cosío, el Huáscar peleó en el mar boliviano durante 6 meses. Claro, en Punta Angamos, que era costa sí, boliviana, ahí fue emboscado, en es Punta donde es Angamos, emboscado el Huáscar, correcto. sí, Creo en la que península de Mejillones. Grau tiene la categoría de héroe en Bolivia, Jorge. Así es, y durante la Guerra del Pacífico combatió un batallón bajo su nombre, Por el su nombre, Batallón correcto. Grau. Huáscar, No, hay un batallón boliviano también Grau que Grau, combate en la Guerra del Pacífico. correcto. Harold Alvarado, si no se reconociera el sacrificio de Bolivia, no se les rendiría homenaje cada 26 de mayo. Claro, en la ceremonia del 26 de mayo, en el campo de la Alianza, va a estar, siempre se va a invitar una delegación de Bolivia, siempre viene una delegación boliviana. En alguna Sí, oportunidad pero llegaron los colorados. a ver, a la persona que se escribe, a ver, querido hermano, ¿has escuchado los que te dan el tour en Tacna? ¿Qué es lo que dicen? Porque yo lo recuerdo perfecto. Y A ver, es una historia donde nosotros somos los desgraciados, nosotros los bolivianos somos los desgraciados. Cualquiera, porque yo tomé el tour 2 veces y los dos opinaban lo mismo, ¿no? Que nosotros claro, éramos los desgraciados. sí, en realidad es como una leyenda, como dice acá un compañero. Y esas son las personas que le dicen a los turistas que nosotros somos así, que nosotros somos así. Yo, por favor, o sea, si hay alguna autoridad escuchándome, por favor, unas clasecitas no estaría de más, porque Claro, es don demasiado Jorge, odio y demasiada poca información. ese día en la ceremonia del Campo de la Alianza, por ejemplo, siempre se invita a una delegación boliviana, está la bandera boliviana izada en el complejo monumental, se toca el himno de Bolivia, se va a invitar al Viva Bolivia, luego al himno peruano, al Viva el Perú, y luego en una oportunidad cuando llegaron los colorados, ellos van a encender la lámpara votiva, ¿no? O entregar un arreglo floral, hay una especie para poder rendir homenajes. Es toda una ceremonia que sucede cada 26 de mayo, pero siempre consideran a Bolivia, don Jorge. No, al final, dice acá Alejandro Cova, al final Bolivia pierde Antofagasta por perder la guerra. Perú pierde Tarapacá y Arica. Recuerden que la guerra empieza por la invasión a territorio boliviano. Bueno, y es un tema más amplio. Don Jorge, a ver qué opina usted. ¿En qué sentido, perdón? Él dice que al final, Bolivia pierde Antofagasta por perder la guerra y Perú pierde Tarapacá y Arica. Bueno, de verdad, hemos perdido la guerra y efectivamente Sí, sí, la guerra se perdió, se ¿no? perdió. Entonces, hay recursos que estaban en disputa, ¿no? La guerra fue por los recursos, guano, salitre, sobre todo guano y salitre peruanos, porque especialmente salitre, que tenía valor estratégico en aquella época, porque en base al salitre se hacía la pólvora, era el territorio de Tarapacá, era 5 veces más rico que el territorio boliviano, 5 veces más. Cuando te vas a armar para una guerra, va a ser para quitarle al que tiene uno o para quitarle al que tiene cinco. Bueno, estamos ya casi 2 horas, don Jorge, conversando sobre el tema y nos siguen preguntando. Por ejemplo, dice Yuri Vega Loncharich. ¿No es cierto entonces que Bolivia dejó al final solo a Perú enfrentándose a Chile? Hace una No, pregunta. claro que no. Es por, no sé si es información que está disponible para todos, es pública. Hubo unidades bolivianas que se quedaron en Puno, ¿no? Obviamente, y además el apoyo a la campaña de la Breña fue directo. Bolivia facilitó los armamentos, facilitó las vituallas,
Fue además el nexo para traer el armamento peruano que estaba en Buenos Aires. O sea, ignorar eso es patético. Pero además, soldados bolivianos integrados en unidades peruanas, combatieron inclusive en Miraflores y en Chorrillos. Y hay amplia evidencia de aquello. Soldados bolivianos En integrados Arica, en unidades peruanas. en Arica también, en Arica y Tarapacá. Bueno, en Arica sí habían unidades bolivianas o fragmentos de unidades bolivianas que estaban al lado de las unidades peruanas en Arica. Pero después, por supuesto que la presencia boliviana ha sido invisibilizada, pero está por todas partes. Los documentos lo muestran, la manifestación de los propios oficiales peruanos lo dice. Ahí está el apoyo que se le brindó a la campaña de la Breña. Entonces, si no se quiere ver, es simplemente por este condicionamiento ideológico que tenemos en la cabeza, pero no es porque sea real. Hugo Rodolfo dice acá, la verdad es que después de la retirada de Camarones, Bolivia se desentendió de la guerra. Cite con nombres y grados a los soldados bolivianos que siguieron combatiendo. Pero después de la retirada de A Camarones los está pues la miles, batalla quiere de que cite a los Tacna. miles de soldados. Después Claro. de, después de Camarones viene la batalla de Tacna de la que acabamos de hablar. Así que nadie puede decir que después de Camarones nos desentendimos de la guerra. Ahí está la batalla de Tacna. Alejandro Cova dice, estuve buscando información si en Arica estuvieron parte de soldados bolivianos, pero no encontré información, si la pudiera compartir. Claro, hay un documento donde firmado, donde se reconoce la participación de soldados de unos cuantos soldados bolivianos, por lo menos el documento es lo que leí. Eduardo Oviedo Valenzuela, muchas gracias, señora Bastoflor, por su contundente presentación. Bueno, Bueno, sí, ya vamos acabando. Jorge, ha sido una buena jornada. Ha habido muchas preguntas y preguntas, claro, siempre tratar de hacer comprender a nuestros seguidores de lo que sucedió aquel 26 de mayo. A ver, ¿qué es una más? Pablo del Águila, hay un gran sentir de que tanto el Perú como Bolivia deberían recuperar sus territorios usurpados. ¿Ustedes creen que esto podría ser factible? En la historia humana no existe el nunca y no existe el siempre. Así que hasta los países caen y desaparecen. Todo es Imperios. posible. Juan Carlos Dueñas Muñoz, pero a nivel de Estado, ¿Bolivia acabó oficialmente su participación en el Alto de la Alianza? Pregunta. No, A nivel de claro que Estado, no. pregunta él. De hecho, a nivel de Estado, ¿no? Existe, la alianza se mantiene. De hecho, inclusive hay una propuesta que hace el gobierno boliviano de formar una alianza parecida a la Confederación Boliviano-Peruana, que se llamó los Estados Unidos Perú-Bolivianos, que mi interpretación es que era una argucia legal para que los territorios peruanos que estaban ocupados por Chile se unieran con territorios bolivianos que todavía estaban bajo soberanía boliviana. ¿Para qué? Para que al menos en el ámbito internacional no se den por perdidos, para poder decir, no, forman parte de un territorio que está en este momento en posesión de los aliados. Entonces, no. Pero este proyecto de alianza fracasa ya más que todo por temas internos del gobierno peruano. Entiendo que fue tremendamente difícil, especialmente en el momento de la ocupación de Lima. Hubo bastante desconcierto y no se sabía quién era la cabeza del gobierno peruano y no se va a saber durante algunos meses quién es la cabeza del gobierno peruano. Entonces, hablar con una otra persona resultaba muy complejo. Pero eso Correcto. no fue óbice para que Bolivia siguiese apoyando al Perú y que inclusive unidades bolivianas permanezcan en Puno. Sí, eso está registrado. Juan Carlos Dueñas Muñoz, excelente participación del historiador Abastoflor. Gracias. Muy bien. Muy bien, Jorge. En realidad fue una buena jornada en el tema de poder conversar de esta batalla, básicamente de la participación boliviana, que de eso se trató.
De repente, Jorge, tienes algunas palabras para todos nuestros seguidores porque este video va a quedar grabado. Ah, sí, tal vez decir un par de cosas. Yo creo que existe una mística que ha señalado que Bolivia y Perú deberían compartir, si no su destino, por lo menos deberían compartir alguna estrategia común en determinados aspectos. Pero eso no va a suceder en la medida de que el Estado boliviano, la sociedad boliviana y el ejército boliviano sean tan maltratados dentro de la opinión pública peruana. No va a pasar. Entonces, lo primero que quiere decir es que ustedes, peruanos, deciden. O ven la historia como fue, o la quieren recordar como les han contado en el colegio, haciendo escarnio del Estado, la sociedad y el ejército boliviano, o quieren construir realmente algo que nos permita acercarnos de verdad, acercarnos y poder forjar por lo menos alguno o algunos proyectos de forma conjunta. Pero para eso, primero de acá tiene que salir ese chip de que los bolivianos somos los malos en este cuento. En las guerras no existen buenos y malos, existen intereses. Y Bolivia jugó sus intereses, el Perú jugó sus intereses y por supuesto que Chile jugó sus propios intereses. Y de manera general, especialmente para mis compatriotas bolivianos, estudiar la guerra del Pacífico, sin estudiar lo que le pasó a Bolivia durante toda la década del 70 del siglo XIX, en donde el Estado boliviano fue reducido prácticamente a la inermidad por un cambio climático que hasta el día de hoy no ha sido estudiado como merece ser estudiado, ni siquiera por las instituciones que están encargadas de hacerlo, es no entender el enorme sacrificio que hizo el Estado boliviano, la sociedad boliviana y el ejército boliviano para poder desplazarse a otro país y defenderlo, sin mediar en este análisis el resultado, porque el resultado depende de muchas otras variables y comenzar a querer llamar traidores a todo el mundo y comenzar a hacer estos análisis falaces y superficiales que no hacen al verdadero significado de un evento tan importante y tan trascendental para Sudamérica, no solamente para Perú, Bolivia y Chile, sino para Sudamérica, como lo fue la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1884. Hago votos para que podamos conocer mejor los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto, liberándonos de esa carga política e ideológica que nos han implantado a los pueblos de los tres países. Y muchas gracias nuevamente. Muy bien, Jorge, agradecidos con todos. Finalmente, el día jueves tenemos otro conversatorio, están invitados nuestros seguidores. Y Jorge, será hasta otra oportunidad. Nuevamente te agradezco tu gentil apoyo a este ciclo de ponencias que estamos empezando. Vamos a hacer ponencias en mayo y en junio por el tema de las conmemoraciones de la batalla del Campo de la Alianza, como ahora, y de la batalla de Arica. Muy bien, entonces, hasta otra oportunidad, Jorge. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Un abrazo. Listo.